Gracias por estar en sintonía de Argumentos. Estamos en vivo a través de la señal de Globovisión y les presentamos de inmediato a nuestro invitado esta tarde, Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras y miembro del Foro Cívico. Le damos nuevamente la bienvenida al estudio de Argumentos. Gracias por aceptar la invitación y estar nuevamente con nosotros. No, Rosa, gracias a ustedes por invitarme nuevamente al programa. Un placer. Bueno, Ricardo, esta semana obviamente el tema salarial sigue en el tapete, es la noticia en los medios de comunicación nacionales y no solo la noticia, sino también el análisis de distintos sectores, pues de aquellos que consideran que es insuficiente, que es una burla para los trabajadores en nuestro país, sobre todo porque deja por fuera un sector importante de nuestra población o que no los atiende de la forma como se merecen, lo que es jubilados y pensionados, los adultos de la tercera edad, que es el sector uno de los más vulnerables. Y hay otro grupo que pues piensa que dadas las condiciones de la economía, como hoy está en nuestro país, pues no había otra opción, ¿no? Como que ese era pues el único plan viable. Su posición siempre es importante para nosotros, dada su experiencia, como, bueno, tuvo su tiempo como presidente de Fede Cámaras, ha trabajado largos años, entonces su visión como empresario, pues y también como miembro del Foro Cívico ante todo este escenario. Fíjate, Rosa, yo creo que lo primero que hay que decir es que yo creo que a nadie en el país le interesa que la gente no gane bien. Porque todos queremos vivir mejor, que los venezolanos estén mejor, que el círculo virtuoso de la economía, si pensamos como empresarios, bueno, que el ciudadano, sin importar cuál sea su profesión, oficio, tenga poder de compra para que, bueno, cada quien pueda, digamos, activar ese círculo virtuoso de la economía. Pero también no es menos cierto que la economía venezolana vino una contracción brutal desde el año 2013, luego en el 2017-18 las sanciones empiezan a hacer mella de lo que ya venía condicionado, y no es menos cierto que hoy la realidad del tamaño de la economía venezolana es la que es. Quizás, si lo queremos ver el vaso medio lleno, hubo un esfuerzo importante desde el sector público para buscar mejorar los ingresos, aunque eso no satisfaga las necesidades completas de los venezolanos. Si lo queremos ver desde el vaso medio vacío, bueno, sencillamente es insuficiente y quizás se pudo haber hecho algo más. Yo lo que creo que esto da pie es para que los procesos de negociación política le permitan a Venezuela, primero, proteger sus activos. Segundo, procurar abrir la producción, que haya más inversión en Venezuela, que por ejemplo hemos visto la reactivación de una empresa norteamericana en el sector petrolero, Chevron, bueno, que también ocurra con la de otros países que pudiesen estar, Italia, España, Francia, etcétera, etcétera, que pudiesen estar operando en Venezuela, capital venezolano privado, y que eso dinamice más la economía, que haya más ingresos al sector público, que haya más impuestos que se paguen y en consecuencia puedan irse aumentando no solo los salarios, sino teniendo una política monetaria, tributaria, digamos, fiscal y cambiaria que permita mayor estabilidad al poder de compra para el control de la inflación. Pero todo eso pasa por acuerdos políticos. Bueno, y fíjate que el tema de la conferencia de la semana pasada realizada en Bogotá, pues generó muchas expectativas. Sin embargo, luego llegaron declaraciones desde el gobierno de Venezuela rechazando, es decir, colocando nuevamente sus posiciones firmes, como que no van a avanzar en la medida en que no se eliminen todas las sanciones. Y en el bloque anterior revisamos las declaraciones de esta tarde de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pues donde además acusa a ese sector de la oposición de la plataforma unitaria de ser parte del robo de uno de los activos de Venezuela en el exterior, como lo es Citgo. Y decía, no podemos sentarnos en una mesa con este tipo de personas que tanto daño han hecho a nuestro país. Y bueno, entendemos que un proceso de negociación es así, nadie se sienta con el que piensa igual, justamente es para abordar este tema venezolano con dos visiones completamente diferentes, pero ha sido un tema difícil, negociaciones que se han congelado y sobre todo un tema que era muy importante, que lo conversamos en tu visita pasada, el acuerdo humanitario, esos 3.000 millones de dólares que quedaron en stand-by, y nuevamente lo decía Gustavo Petro, que era una de las preocupaciones también incluso de la comunidad internacional, que también está presionada. Colombia es el país vecino que recibe, bueno, una gran cantidad de migrantes venezolanos, así como otros países del continente. Entonces, bueno, está también esa presión para la comunidad internacional de Venezuela, la situación humanitaria, el tema de los migrantes. A ver, yo creo que Colombia, lo que ocurrió en Colombia, primero volvió a colocar en las agendas de más de 21 países el tema venezolano como algo no solo prioritario, no digamos prioritario, pero sí de importancia para ayudar a buscarle soluciones al conflicto venezolano. Y ahí hubo una declaración, que hay gente que se puede haber sido mejor, que puede haber sido conjunta. En todo caso, hubo una declaración del gobierno colombiano que es un punto de partida. Es verdad, hemos visto en situaciones anteriores
cuando luego de haber firmado el acuerdo entre las partes de Plataforma Unitaria y Gobierno venezolano, a los días los mismos voceros que la firmaron se atacaban entre sí. Digamos, lo que está ocurriendo estas últimas horas es muy normal en términos del ejercicio de la política, ¿correcto? Pero luego la sindéresis por lo general tiende a apoderarse de los actores y terminan sentándose en un proceso de negociación. Lo que sí es cierto, si tú no analizas, no importa lo que haya, como lo haya dicho la vicepresidenta o como haya respondido alguno de los actores de la plataforma unitaria, lo que es cierto es que deberían buscar una solución ambos actores para defender Citgo como activo venezolano y evitar que se pierda. Los culpables de esa realidad, así como los culpables de otras realidades, ya será el tiempo, la propia negociación, los propios procesos judiciales, quien determine no solo la culpabilidad, sino cómo tienen que resarcir ese daño. Pero hoy prioritario tiene que ser evitar que Citgo quede en manos de los acreedores, buscar un proceso de negociación que sea viable para estos acreedores que tienen un derecho, pero que también sea favorable para la nación. Y eso de la mano, obviamente, digamos, un tema más para discutir en la negociación, con el aval, con las garantías de la comunidad internacional, pero además hay que sumarle el tema del acuerdo por la gente, los acuerdos sociales de la Agenda Social y de Derecho, que fue algo que se firmó y que estuvo avalado por ambas partes en el proceso de México. Claro, ¿y qué credibilidad queda correcto de estos grupos para la población que estaba esperando esas respuestas y que no llegaron, que no se sabe dónde está el monto, lo iba a administrar las Naciones Unidas, pero bueno, son temas que lamentablemente quedaron. Entonces dicen, si no se pueden llegar a acuerdos para un acuerdo humanitario para la gente, ¿cómo poder seguir avanzando en esta agenda? A ver, aunque sin duda alguna hay leyendas de pasillo de por qué no se ejecutan y de posiciones que quizás se distancian entre los actores, a veces pareciera que son actores muy específicos de la comunidad internacional quienes le colocan obstáculos a esos procesos, siempre con la visión binaria, blanco-negro, de que la profundización de una crisis en Venezuela de carácter humanitario puede suponer un cambio de actores en el gobierno, cuando la realidad que lo que se busca es que Venezuela tenga procesos, digamos, de discusión, de alternancia, que sean democráticos sobre la base de unas elecciones y que esas elecciones sean útiles para el país. Y cuando digo útiles para el país, significa que no importa quién gane, respete, digamos, los juegos, las reglas de un juego democrático y respete a los perdedores, y los perdedores también asuman la responsabilidad de representar a todos aquellos que votaron por ellos, ¿no? Entonces, por eso creo que el acuerdo humanitario, repito, más allá de algunas posiciones o conductas que pudiesen estar ocurriendo entre las partes, pudiese estar un poquito más detenido por terceros que por las mismas partes en sí mismos, ¿no? Bueno, es uno de los temas que tiene la población también en espera, una población además descontenta con los anuncios de este 1 de mayo. Correcto, que lamentablemente no cumplieron las expectativas de lo que se esperaba. Claro que sí, obviamente la gente esperaba más, pero la pregunta que nos hacemos, ¿soporta la economía venezolana unos salarios más altos o eran unos salarios que no tenían, posiblemente no iban a tener soporte en la economía y generaban más inflación y eso se lo llevaba como sal y agua, se llevó los 60 aumentos de salarios anteriores? Entonces yo creo que este es un tema, tomemos esto, aunque es insuficiente, quizás démosle el beneficio de la duda, pero que esto sea un punto de partida para mejorar las condiciones de entorno, para que esto comience a ser algo que le dé un paliativo a la realidad de la familia venezolana, pero que pueda irse incrementando en el tiempo con acciones reales y concretas. Sobre este tema vamos a seguir ahondando al regreso de la pausa porque debemos cumplir con un compromiso comercial y como bien mencionabas, pues eran las expectativas, pero también la gente no quiere que ese salario o esos aumentos nuevamente se conviertan en sal y agua y se los coma. La inflación, como ya ha ocurrido en 60 veces antes, pues aumentan los salarios, pero lamentablemente aumenta más la canasta básica, el costo de la vida y a veces duplicando, pues haciendo que este salario sea mucho más insuficiente. Pero ¿qué se puede hacer en el escenario venezolano? Un país donde el último año se ha registrado una inflación de 500%. ¿Qué alternativas hay? Bueno, vamos a seguir revisando este y otros temas porque el tema económico también pasa por el análisis de la realidad política, por el tema de las negociaciones. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con más argumentos.